gusto a la doctora y PhD Verónica Cedillo Compeán. Ella es jefa y pionera del Departamento de Rehabilitación Física Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Es autora del libro Rehabilitación Física Integral, catedrático de la licenciatura de Fisioterapia y Medicina en la Universidad de Anáhuac, Universidad del Teletón y la Universidad Popular de Puebla, así como en la Universidad La Salle y VM. Es directora del curso Manejo Integral del Paciente con Linfedema. Con este y otros temas ha sido ponente internacional y es socia activa y pionera de la clínica ALAE. También me da mucho gusto presentar a la licenciada Yara Prior Ortiz, quien es licenciada en Terapia Física y Rehabilitación. Está certificada en el tratamiento físico del linfedema. Es egresada del Heartland College, donde estudió Health Ministries, dirigido a la prevención primaria y estilo de vida. También en la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación, que la cursó en el Centro Médico ABC. Hizo la especialidad de Rehabilitación Cardíaca y Prevención Secundaria en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Además está certificada en el tratamiento físico del linfedema con el método EDUC. Forma parte de la red de especialistas del Cancer Center TEXIE en la prevención y tratamiento del linfedema. Me da mucho gusto presentarlas y me gustaría comentar que siempre en la atención de los pacientes consideramos la salud física, psicológica y social. En los pacientes sometidos a tratamientos que impactan el organismo, como la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, tienen efectos adversos que, si no son atendidos, representan limitantes físicas, psicológicas y sociales. Por eso me gustaría plantearles cómo se logra atender a esta importante área de la salud y qué resultados se obtienen. Les doy la palabra. Comenzamos con la doctora Cedillo, si me hace favor. Muchísimas gracias, doctor Zafra y licenciada Yara, por la gran invitación. Es un placer, con todo gusto. Pues, mire, doctor, la verdad es que la rehabilitación es una rama de la medicina que se encarga de brindar calidad de vida en su totalidad al paciente, donde somos una herramienta que brinda tanto herramientas por parte de las herramientas físicas, químicas, educativas, también emocionales, físicas y demás, donde podemos brindarle un manejo multidisciplinar al paciente para mejorar esta famosísima calidad de vida. Pero, ¿qué es calidad de vida? Al final es que con ello, pues se garantiza parte de la reintegración hacia las actividades de la vida diaria, siendo una parte muy importante para el manejo multidisciplinar y transdisciplinar. Sin duda alguna, hoy día podemos mencionar que la rehabilitación física es una necesidad para brindar la calidad de vida del paciente oncológico. No sé, Yara, si quieras comentar algo. Sí, cómo no. Actualmente, en el abordaje del tratamiento para un paciente con cáncer, una de las evaluaciones iniciales más importantes es la de la calidad de vida a través de instrumentos validados y que están diseñados específicamente para esta población de pacientes. Esta es una variable muy dinámica, así que va a irse midiendo en el transcurso del tratamiento conforme va evolucionando el paciente, va a evolucionar la calidad de vida también. Y es lo que queremos procurar a través de un equipo multidisciplinario en el que la terapia física y rehabilitación juegan un papel muy importante para mantener la independencia funcional del paciente y, en lo posible, manejar los síntomas que puedan acompañar este tratamiento. Exactamente. Ya agregando un poquito a lo que mencionas, licenciada,
La rehabilitación, como bien lo mencionan, es una de las modalidades de gran importancia, lo recalco, para la recuperación óptima del paciente, siendo o haciendo, vaya, pues uso de estas técnicas vanguardistas que motiven y que faciliten el cumplimiento de esta, trabajando, por supuesto, en equipo y en sintonía con todo el personal médico y personal alterno para que de verdad le podamos ofertar un soporte real y con absoluto respeto al paciente, ¿no? Hacia el paciente, siendo que la rehabilitación ofrece o está enfocado tanto a la prevención de lesiones, hacia el diagnóstico oportuno fisioterapéutico, el tratamiento no quirúrgico y no farmacológico, a combatir todos los estragos relacionados con la discapacidad y todos los trastornos musculoesqueléticos que aquejen a la patología con el manejo del dolor, ya sea crónico o agudo en su defecto. Claro. Para que con ello podamos, pues siendo el objetivo, pues restaurar el funcionamiento óptimo de nuestros pacientes. Y me parece que una de las intervenciones iniciales muy importantes es la educación del paciente, donde podemos explicarle de qué manera le ayudamos mientras va transcurriendo su tratamiento. Yo creo que eso es muy, muy importante, que sepan que contarán con esas herramientas. Y un poco de educación también sobre algunos cambios que puedan sufrir propios del tratamiento, ¿no? Y que tenemos la capacidad y herramientas para apoyarles. Claro, claro. Y enseñanza, o sea, dentro de la educación podemos hablar de la enseñanza para que ustedes continúen con el proceso de la rehabilitación también en casa, ¿no? Sí. Es algo fundamental. Sí, claro que sí. Bueno, entonces también creo que es importante que hagamos una evaluación física del paciente donde podamos identificar si tiene enfermedades concomitantes que nos alerten de una atención especial para cada caso, de su estado físico, articular, musculoesquelético, etcétera, para darles recomendaciones muy adecuadas para cada caso, ¿no? Exactamente. Ahora, siendo parte de un manejo multidisciplinar y en trabajo en equipo con el médico alterno, vaya, todo el trabajo, todo el equipo al final, pues justo como lo mencionas, es muy importante evaluar, ¿no? Determinar bajo una correcta anamnesis, una correcta historia clínica, pues todos los deterioros de la movilidad, todas las consecuencias que tenga si impacta en la independencia, en la seguridad del paciente, si requiere algún tipo de dispositivos de movilidad o no, si es importante indicar algún tipo de aparato ortésico o protésico para que con ello podamos complementar la correcta evaluación y fundamentarnos más allá en cuanto al correcto abordaje terapéutico que le vayamos a brindar al paciente. Claro, como anticiparnos y poder hacer un plan para cada paciente, ¿no? Que nos permita estar preparados para sus necesidades, ya sea después de una cirugía, durante y después de un tratamiento de quimioterapia y los cambios que este tratamiento pueda generar, durante la radioterapia, ¿no? Exacto, esa es una de las grandes preguntas, ¿no, Yara? ¿Cuándo hay que mandar, por lo tanto, a un paciente a rehabilitación, ¿no? Claro. Cuando tengamos un antecedente quirúrgico, ¿okay? Aun cuando hayan o no extirpado ganglios, obviamente cuando hablamos de una linfadenectomía, pues es más importante hablar acerca de la prevención y el manejo del linfedema. Aquellos pacientes que hayan recibido radiación, radioterapia, ¿okay? Aquellos pacientes que se presenten a la consulta con dolor, que se presenten con dolor en cualquier zona corporal, para el manejo de cicatriz,
con cualquier tipo de limitación articular, algo muy importante que espero que vayamos a tocar, el linfedema y por supuesto, pues la fatiga, que la fatiga es algo que aqueja mucho al paciente, siendo esta entre el 70 y el 90% de los pacientes oncológicos, y que realmente la fatiga es reportada como la pérdida de función física de manera constante, que aqueja más y que angustia más al paciente oncológico y que desafortunadamente no lo sabemos identificar. Que, vaya, podemos hablar que se caracteriza, perdón, por ejemplo, la fatiga muscular con un declive en el pico de la fuerza, que esta se ve pues básicamente asociada a sensaciones totalmente incómodas en el músculo y que inclusive pueden impactar en dolor, que inclusive pueden impactar en espasmos musculares, y esto generar el famoso círculo vicioso de la fatiga, que mientras más sedentarios seamos y que mientras más mala nutrición o abordaje nutricional tengamos, pues la fatiga se va a ir atenuando poco a poco. Y la única manera de romper el círculo vicioso de la fatiga va a ser pues rompiendo con estos hábitos sedentarios, ¿no? Rompiendo con esta pues mal abordaje nutricional, que al final lo podemos romper con la reactivación. Por lo tanto, a mayor desacondicionamiento, muscular en el paciente, pues va a ser causante de mayor fatiga, y entonces los hábitos sedentarios pues sí van a tener una marcada relación con perpetuar aún más la fatiga. Y como les menciono, amigos, solamente la actividad física puede romper con el círculo vicioso que éste establece. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tipo de actividad física? ¿No, Yara? Claro, sí, es muy importante que los pacientes sepan y que sus médicos también contemplen la posibilidad de que cada paciente mantenga cierto nivel de actividad física, que va a variar mucho dependiendo de las características de cada paciente, pero que es posible a través de la fisioterapia y de la experiencia que tenemos en la recomendación de la actividad física, es posible que el paciente siempre tenga un nivel de actividad física. Que la actividad física probablemente la pensamos como un ejercicio, ¿no? Un ejercicio intenso, un ejercicio en grupo, un ejercicio de gimnasio, pero no es así, porque siempre hay un nivel adecuado para cada paciente. Siempre hay la posibilidad de hacer cambios en ese nivel de actividad física dependiendo de los síntomas del paciente. Puede ser que aumente un poco la actividad física, que disminuya, que se adapte de acuerdo a sus necesidades. Y es muy importante que el paciente se acerque para que comentemos esto con detalle respecto a su caso particular, ¿no? Entonces siempre va a haber una posibilidad de que el paciente goce de los beneficios de la actividad física, que son no solamente musculoesqueléticos, sino también influye mucho la actividad física en el estado emocional, en toda su función cerebral, ¿no? Entonces es importante que sepamos que siempre va a haber posibilidad de hacer un tipo de actividad física adecuado para cada paciente, y que después del tratamiento de cáncer, bueno, tendremos recomendaciones importantes para que se reintegren a su vida diaria de la mejor manera, con los intereses que cada uno tiene. Para algunos es importante regresar al trabajo, para algunos será importante tratar de hacer ejercicio que les gustaba antes, incluso el deporte, ¿no? Exactamente. Entonces siempre va a haber una metodología para que se integre una actividad física de forma segura, y que les ayudará a combatir los síntomas que el tratamiento pueda darles, que no es necesario que se pierda la masa muscular, que se atrofien, eso no es necesario. Se puede mantener la actividad pulmonar, se puede mantener la actividad cardiopulmonar, su capacidad de los pacientes, ¿no? Exactamente. Entonces, Yara, ¿qué te parece si les compartimos a nuestros amigos cuáles serían parte de los beneficios del abordaje fisioterapéutico? ¿Te parece si número 1 podemos mencionar acerca del dolor? Ya.
recuperación de arcos de movilidad, fuerza mencionadas ahorita, ¿no? ¿Qué más podemos compartirles? Ya sea Bueno, en el recuperar caso, fuerza o desarrollar la fuerza muscular, ¿no? Que es algo muy importante. claro, que hay manejo especializado para el tipo de dolor neuropático, que en ocasiones puede acompañar a los pacientes que han tenido quimioterapia. Que hay una parte siempre química del tratamiento del dolor, que es el tratamiento medicamentoso a cargo del médico, y el tratamiento físico, que hay, por ejemplo, técnicas muy sencillas de movimiento que pueden ayudar a los pacientes a mantenerse sin ese dolor o a reducirlo. Y nosotros podemos encontrar cuáles son los movimientos que a un paciente le sirven para disminuir ese dolor y que para otro paciente tal vez son diferentes. Son movimientos muy sencillos, movilizaciones neuromeningiales las llamamos. Entonces, siempre hay una manera de tratar el dolor. Sabemos también que algunos medicamentos van a causar dolor muscular, articular. Bueno, por eso también hay que tener recomendaciones específicas. Exacto. Podemos mencionar otro beneficio, por ejemplo, ya el trabajo y el manejo de la coordinación y el equilibrio, ¿no? Claro. Fomentar hacia la funcionalidad en el paciente. Es muy importante que seamos independientes. Sí, así es. Como mencionaba ahorita, reducir la fatiga y que esto, por supuesto, impactará en la mejora de la calidad de vida, impactará en la mejora inclusive de la densidad ósea, que ya también mencionabas, el impacto a nivel neuronal y demás, ¿no? Y podríamos pensar también en el aspecto de la circulación, los beneficios de la actividad física para la circulación de los pacientes, particularmente quienes presentan pues datos de edema, ¿no? De diferentes tipos. Exactamente. Me permitiría hacer una intervención. Yo me preguntaba cómo evalúan los efectos de su participación, de la terapia, de la rehabilitación. Y estoy aprendiendo que es pues con manejo del dolor, eso sí, algo muy objetivo. Como decían, el arco de movilidad, la fuerza, el equilibrio. Esto es verdaderamente importante porque si está afectado, pues por mucha mejoría desde el punto de vista de la patología original, como el cáncer, se va mejorando, pero también está limitándose y estas terapias les permiten recuperar mucho de las funciones de su vida normal. Y me gustaría preguntarles, ¿a partir de qué momento debería el paciente entrar a un programa ya de rehabilitación? Adelante, Yara. Bueno, nuestra intervención puede iniciar antes del tratamiento de cáncer, durante el tratamiento de cáncer, e ir adaptándose a las necesidades que van surgiendo de cada paciente. Entonces, la parte inicial es muy importante para tomar medidas que nos ven para identificar el estado basal de un paciente y a partir de ahí ir comparando su evolución. Por ejemplo, una de las intervenciones muy importantes que hemos tenido y que ha tenido un gran impacto es la de educar a las pacientes respecto a la posibilidad de presentar linfedema. Entonces ellas han logrado acercarse para un tratamiento muy temprano, incluso cuando se está en un estado subclínico, que todavía no se ha instaurado bien el linfedema. Entonces, una intervención muy importante. La aplicación de instrumentos de calidad de vida es muy importante porque abarca esferas tan importantes como la funcionalidad. Entonces, nos ayuda a ver la evolución de un paciente también. El conocer al paciente desde el inicio del tratamiento es muy importante para prever sus necesidades. Exacto. Realmente el abordaje, como bien lo mencionas, Yara, pues tiene que ser en todas las esferas terapéuticas, ¿no? Tanto previos a
y si hablamos también de impactar en la fatiga, impactar en esta calidad de vida, pues lo ideal es que iniciemos el abordaje fisioterapéutico una vez diagnosticado el paciente. Pero vámonos a las realidades. El paciente nos llega después del diagnóstico, pero no quiere decir que no podamos ofertarles, mis estimados. La realidad es que sí podemos y tenemos muchísimas herramientas que son súper complejas, como ya se los hemos estado platicando, para poderles ofertar pues esta calidad de vida que ustedes se merecen tener, ¿no? Respecto, ahí mencionabas, Yara, respecto al linfedema, que entonces, platícame un poquito, ¿qué es linfedema? Bueno, el linfedema es una secuela donde el sistema linfático, que es un sistema muy importante de nuestras defensas y que tiene una circulación propia, paralela a la circulación sanguínea, se declara insuficiente para mantener su ritmo de trabajo, ¿no? Entonces se manifiesta con la acumulación de linfa en la extremidad, que normalmente es la que se encuentra más cercana al sitio quirúrgico y que se caracteriza también porque se pudieron haber retirado ganglios linfáticos para estudiarlos. Entonces estos cambios dan origen a la acumulación de linfa. Entonces, al inicio las pacientes llegaban con un linfedema muy voluminoso, ¿no? Donde a veces ya no se les veía el codo. Ya eso ha cambiado porque las pacientes tienen mucho mejor comprensión del tema y si bien no todas van a presentarlo, pues no saben de su posibilidad, saben de la posibilidad, saben de los cambios que pueden empezar a experimentar cuando empiezan a tener linfedema y su tratamiento se vuelve mucho más sencillo en cuanto han sabido acudir a tratamiento tempranamente. Ok, entonces podemos decir que el linfedema se considera, Yara, como el estancamiento o el acúmulo de este líquido linfático a consecuencia de una intervención quirúrgica. Principalmente hablamos de una linfadenectomía, ¿no? Una extirpación de ganglios linfáticos que va a estar causando una hinchazón de manera crónica, que a pesar de que se vaya estancando poco a poco este líquido en la extremidad, como bien lo mencionas, correspondiente a la zona anteriormente tratada, pues se considera también como un linfedema. Pero ¿cuál es la diferencia entre este líquido y un edema, por ejemplo, o un proceso inflamatorio? Bueno, el edema linfático va a ser unilateral, a diferencia, por ejemplo, de un edema venoso, ¿no? Que si un paciente tuvo un procedimiento en un miembro inferior, se le hizo una cirugía por un tumor, supongamos, en una pierna, y se estudiaron los ganglios linfáticos de la ingle del lado de esa extremidad, puede presentar linfedema solamente en esa pierna, a diferencia de un paciente que tiene edema de origen venoso, a quien se le acumularía líquido en ambas extremidades y principalmente en la zona más distal, ¿no? Esa es una de las características más importantes. Otra característica muy importante es que si un paciente tiene edema de origen venoso, al elevar sus extremidades verá mejoría. Y en el caso de edema linfático, una vez que se ha instaurado, aunque levante la extremidad, no va a haber esa mejoría, ¿no? Exactamente. O sea, este líquido es mucho más denso. Este líquido es un líquido rico en proteína, pero no quiere decir la proteína de los tacos que me cené anoche, ¿no? Eso es importante mencionarlo, ¿no? Realmente este tipo de interrupción, porque hay un impedimento del retorno de este flujo linfático por parte del antecedente quirúrgico, pues básicamente puede llegar, como ya lo mencionamos, amigos, a aumentar el volumen linfático, ¿ok? Podemos presentar también hormigueo, podemos presentar cansancio en la extremidad,
podemos presentar incapacidad al movimiento, por eso es súper importante recuperar los rangos de movilidad. Mientras más rango o mayor movimiento tengamos, este líquido va a fluir mejor y vamos a tener, por supuesto, menos impedimento al mismo movimiento, ¿no? Aunque suene un poquito repetitivo. Todas las molestias por parte de la piel, alteraciones, por supuesto, emocionales, es algo importante, ¿no? Que puede ser inclusive, pues, incapacitante, y que algo muy importante, el linfedema, amigos, se puede presentar tanto antes de la intervención quirúrgica por la actividad tumoral que esté comprometiendo a dichos ganglios linfáticos, que es importante mencionarles que tenemos muchos ganglios linfáticos en todo el cuerpo, pero los principales grandes grupos de ganglios linfáticos los tenemos ubicados en cuello, en axilas, en estómago y en ingles, y de ahí dependerá que si me operaron de cáncer de mama y me extirparon ganglios de la axila, probablemente se me pueda detonar, probablemente sí o probablemente no, el linfedema en el brazo derecho. O si me quitaron ganglios por un CA de parótida, por ejemplo, probablemente se me pueda pues hinchar también la hemicara del lado correspondiente, ¿no? Asimismo, hablemos de la ingle. Pero entonces es importante mencionarles que aun cuando no haya sido o recibido una intervención quirúrgica, pues puedo presentar datos del linfedema y también acérquense a nosotros. Es importante mencionarles que normalmente el linfedema no genera dolor, no es una de sus características, a menos de que tenga una evolución mayor, punto número uno, o a menos de que esté relacionado con una actividad, ¿no? En sí podemos hablarles que normalmente una de cada 4 mujeres operadas de cáncer de mama, hablemos porque es una patología que aqueja mucho a la población hoy día, suele presentar linfedema, y el 75% de estas pacientes lo suelen desarrollar a lo largo del primer año después de la operación, o a lo largo se puede presentar después de meses, años, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, ojo, no quiere decir que, bueno, ya me operaron hace 30 años y yo no he tenido esta sintomatología. Acérquense para poderlas orientar hacia una mejor prevención, ¿no? Por eso mencionábamos aquí los 4 puntos importantes dentro de la referencia hacia nuestro servicio de rehabilitación, pero específicamente para aquellos pacientes que hayan extirpado ganglios linfáticos, podemos hablar de aquellos pacientes, repito, que hayan sido intervenidos quirúrgicamente con o sin alguna extirpación ganglionar, que hablamos de a partir de 10 ganglios linfáticos. Es más importante tener un abordaje preventivo, extirpados, ¿va? Aquellos pacientes que hayan recibido radioterapia porque compromete al sistema linfático superficial, aquellos pacientes que se les esté hinchando la extremidad secundaria a una actividad tumoral, y por supuesto, uno de los riesgos muy importantes que luego lo dejamos por visto, si usted paciente tiene sobrepeso u obesidad, es importante que son 4 puntos fundamentales para poder prevenir el linfedema. Claro, y también es muy satisfactorio ver que una paciente que ha tenido linfedema logra mantener un peso ideal, logra tener actividad física nuevamente y logra tener un brazo tan cuidado que pareciera que nunca tuvo linfedema, ¿no? Entonces vuelvan a hacer una vida con gran calidad. Exacto. Oye, Yara, pero por ejemplo, vamos a platicarles a nuestros amigos que, porque suele pasar que ya tenemos detonada el linfedema en cualquiera de nuestras extremidades, y de repente pensamos que ponernos una manga o una media de compresión, pues nos puede favorecer. Vamos a platicarles un poquito de eso, ¿te parece? Adelante. Claro, lo ideal es evaluar a un paciente y identificar cuáles son sus necesidades en ese momento.
es posible que no esté en el momento de iniciar el uso de una manga. Mientras se tenga edema, primero hay que aplicar un método de tratamiento que permita descongestionar el brazo y posteriormente, habiéndolo logrado, seleccionar qué tipo de prenda de compresión será la ideal, cuándo la podrá usar y seguir trabajando con el paciente. Es muy importante que se apeguen al tratamiento para que la evolución pueda ser la ideal. Siempre habrá un método de compresión que sea el ideal para el paciente, pero puede ser que el inicial sea un vendaje y no una manga, pero ya vendrá el momento de usar una manga. O sea que, amigos, el principal abordaje terapéutico del manejo de este hinchazón, de este linfedema, no es utilizar una prenda de compresión. Al contrario, podría perjudicar un poquito más a este linfedema. Entonces, como ya lo menciona Yara, acérquense a nosotros para que entonces podamos, bajo una correcta evaluación física y clínica, poder, pues número uno, etapificar el grado de linfedema que ustedes presenten y sobre eso poderles ofertar un abordaje terapéutico para mejor calidad de vida, por supuesto. Número uno, podemos hablar del drenaje linfático manual, podemos hablar de un vendaje compresivo que tiene múltiples beneficios, podemos hablar del el ejercicio que se conoce como ejercicio miolinfokinético, que es en combinación con la compresión. La verdad es que es muy grato el beneficio que reflejan los pacientes. Podemos hablar también de prevenciones y cuidados en el paciente, así como en su momento, bien lo mencionas, Yara, en su momento la indicación de algún tipo de prenda de compresión. Pero amigos, como primer manejo, hay que ir, hay que ir con un especialista que nos dediquemos al manejo del sistema linfático y de ahí determinar si usted necesita una prenda de compresión o no necesita una prenda de compresión, ¿no? Claro. Así es. Oye, Yara, y respecto, por ejemplo, a la terapia convencional, ¿qué podemos platicarles acerca de la terapia convencional versus la terapia oncológica, ¿no? Bueno, es importante saber que los fisioterapeutas pues tenemos la capacidad de abordar muchas de las necesidades físicas de pacientes de múltiples especialidades. Sin embargo, sí hay necesidades específicas de los pacientes de cáncer que nos hacen prepararnos específicamente en cursos para cubrir sus necesidades, ¿no? No todo es el sentido común, ni todo lo aprendimos en la carrera de terapia física y rehabilitación, sino que sí hay que tomar cursos para atender las necesidades específicas de esta población de pacientes, que una de ellas, pues, hablando del tratamiento físico del linfedema, ¿no? Eso lo tuvimos que tomar como un curso, una preparación adicional. Ok. Mientras hablemos de la terapia convencional, en la terapia convencional, pues abordamos mucho el uso del calor, de la termoterapia, abordamos mucho el uso de electroterapia, como puede ser electroestimulación, puede ser ultrasonido, puede ser láser, etcétera, etcétera. Podemos hablar de bombas neumáticas, ¿ok? Que funcionan mucho para una correcta indicación en el paciente con linfedema, pero sin duda alguna, cuando hablamos de la terapia convencional, hay muchas cosas que se encuentran contraindicadas en el paciente oncológico, como ya mencionaba, el calor y toda la gama que involucra la electroterapia, siempre y cuando la apliquemos cercana a la lesión. Pero esto no quiere decir que la rehabilitación oncológica únicamente se centre en el paciente con linfedema, sino que también podemos darle toda esta calidad de vida a aquellos pacientes, por ejemplo, con actividad tumoral metastásica en hueso, con actividad ya sea primaria o metastásica en sistema nervioso central, en el cerebro, en alguna otra zona del cuerpo, podemos abordarlos
de manera oportuna para que entonces con el ejercicio ya verán que van a tener muchísima calidad de vida y que no necesariamente como nos enseñan en la escuela, todo es poner calor o todo es poner toques o todo es poner ultrasonido. No, hay especificaciones para cada necesidad, ¿no? No nos vayamos con esto. Y una pauta muy importante es que oriéntense con la mejor área médica, porque solemos indicar muchos diuréticos, suelen nuestros compañeros en el ámbito médico indicar muchos diuréticos en los pacientes con linfedema, y esto la verdad es que no les cae nada bien. Mejor hay que orientarnos hacia un especialista en el manejo del sistema linfático. Exactamente. Esa es una parte muy importante, la participación en equipo, el equipo multidisciplinario y el acuerdo entre el equipo multidisciplinario para poder tener mejores resultados, por supuesto. Y aquí tenemos una pregunta, y claro que en la atención a los pacientes hay mucha variabilidad, ¿no? Pero preguntan, ¿cuánto tiempo se debe someter un paciente con linfedema a rehabilitación aproximadamente? Pues la verdad de las verdades, yo siempre he dicho que lo que requiera el paciente, o sea, lo que sea la necesidad del paciente, eso es lo que se le tiene que ofertar. Pero como abordaje terapéutico, la terapia descongestiva compleja principalmente se ofertan 4 semanas consecutivas de drenaje, de vendaje, de ejercicios, para que entonces podamos tener en 4 semanas un mejor control de la disminución de este linfedema, ¿no? Y vaya, posteriormente, pues enseñarle y reeducarle al paciente con estos mismos métodos para que el paciente lo continúe en casa, orientándolo, por supuesto, con una prenda de compresión que ya no utilizará el vendaje las 24 horas, sino que utilizará una prenda de compresión específica para el manejo linfático durante el día diurno y durante la noche, nocturno, utilizar ahora sí, nuevamente, el vendaje linfático. Ok, perfecto. También nos preguntan cuáles son los métodos que utilizan para la atención de los pacientes. No sé si haya uno o varios. Adelante, ya. ¿Métodos, doctor? Sí. Bueno, mire, dependiendo del caso de cada paciente, sus necesidades pueden variar, ¿no? Por ejemplo, una paciente con cáncer puede tener necesidades que otra paciente con cáncer no tiene, pero si bien estamos preparados para abordar las diferentes necesidades que cada uno tenga, podríamos pensar que una paciente con cáncer, que son las pacientes que vemos con mucha frecuencia, lo importante, además de guiarlas en el aspecto educacional sobre la enfermedad, su evolución y en qué momento trabajaremos con ellas, lo importante es que sepan que pueden estar preparadas para la cirugía, podemos trabajar con ellas al primer día después de la cirugía, seguir su evolución, seguir la evolución de su cicatrización y darle manejo a los tejidos blandos una vez que se haya logrado la cicatrización. Podemos mantener el fortalecimiento muscular y la funcionalidad del miembro superior, pero prácticamente es cuello, hombros, espalda, es todo, ¿no? Es toda la funcionalidad de la paciente. Podemos instruirla para que se mantenga en un programa de fortalecimiento, de prevención del linfedema, y bueno, que vuelva a ser su vida normal, ¿no? Son como las necesidades que tenemos más claras al momento de saber que es una paciente con cáncer de mama. Ok, excelente. Pues bueno, ya no aparecen más preguntas. No sé si quieren agregar algo para cerrar. Justo como lo estábamos mencionando desde el principio, hay que basarnos en una correcta anamnesis. Nosotros en el ámbito de la salud le llamamos de esa manera.
donde hablamos de una evaluación clínica y una evaluación física, donde, perdón que suene tan redundante, pero volvemos al mismo punto. Hay que evaluar todas las necesidades que tenga el paciente, seguido de desarrollar un plan terapéutico, seguido de ejecutar un plan terapéutico y, por supuesto, reevaluar el plan terapéutico durante todo nuestro tiempo de atención, donde ya lo mencionaba al principio, tenemos múltiples herramientas, tanto tanto físicas, que hablemos de una recuperación, de dos objetivos importantes, de la recuperación óptima y de la calidad de vida y la calidad o la capacidad de funcionalidad. De ahí se basan las herramientas que nosotros vayamos a utilizar, tanto las físicas como las mecánicas, las educativas, como las herramientas para generar independencia, bienestar físico, bienestar social, bienestar emocional, que es algo importantísimo, o sea, psicológico, social y familiar. Todo esto, por supuesto, basándonos en un correcto plan terapéutico, pero como ya mencionábamos, existe mucha demanda en el paciente oncológico y para cada paciente, pues es ahí donde es la mayor importancia el evaluar las necesidades de manera individual para ver en qué podemos intervenir de manera, pues, por supuesto, muchísimo más objetiva. Sí es importante indicar no sé, vaya, un aditamento ortésico para mejorar la calidad de vida, por ejemplo, en los pacientes con actividad tumoral metastásica a nivel de la columna toracolumbar o pacientes con mieloma múltiple, donde podamos evaluar que la columna, por dar un ejemplo, que la columna esté completamente inestable, pues no está contraindicado el ejercicio según estudios, pero sí es importante estabilizar la columna por medio de un corset de Jewell. Y de ahí, pues todos los beneficios que ya estábamos hablando, que ya estábamos mencionando y recalcar, pues obviamente la terapia convencional y la terapia oncológica no es el mismo abordaje. Principalmente la terapia oncológica se basa más en la funcionalidad del paciente, a pesar de que el paciente mismo tenga dolor, porque recordando que el paciente oncológico presenta demasiada fatiga y un músculo débil también genera dolor musculoesquelético. Entonces, podemos hablar de muchas herramientas, pero principalmente están enfocadas en el ejercicio, en la movilidad, en la liberación de la fascia, en el drenaje linfático, en la terapia de compresión. Podemos hablar de la crioterapia, que luego la tenemos como el frío como tabú, ¿no? Porque claro, nos encanta más, estamos acostumbrados más hacia la papachoterapia, entonces nos encanta más el calorcito, pero realmente saber orientar oportunamente al paciente cuándo está indicado y cuándo está contraindicada la termoterapia, porque aquí en México pues tenemos mucho la cultura de ir a saunas o a vapor o a jacuzzi o aguas termales o aguas sulfuradas, todo lo que sea calor, pues estaría completamente contraindicado, pero saber orientar al paciente por qué y cuáles van a ser los beneficios inclusive de la crioterapia, donde podemos hablar que la crioterapia pues puede ser tanto para un abordaje antiinflamatorio, como también lo podemos intervenir o utilizar para el abordaje del dolor analgésico, pero hay que saber cómo y por qué, según las características clínicas del paciente, y saberlo combinar con con una correcta movilidad, ¿no? Que eso es, el cuerpo está hecho para movernos, ¿no? Y eso Claro, hay que potencializarlo. exacto. Y allí es donde interviene su profesionalismo, su ojo clínico, su forma de seleccionar y de identificar alteraciones para poder atender mejor. Licenciada Prior, ¿algún comentario extra? Pues es un gusto trabajar con los pacientes que reciben tratamiento para cáncer. Es muy emotivo, nos anima mucho ver su evolución favorable en todos los aspectos, desde un dolor muscular hasta recuperar la funcionalidad total y recuperar su calidad de vida, ¿no? Entonces es muy importante que sepan que
hay una manera de recibir atención que los va a favorecer mucho y que pues sí es muy importante que mantengamos cierto nivel de actividad física para su bienestar. También la falta de actividad física puede generar síntomas, ¿no? Excelente. Pues muchísimas gracias. Nos han dado un panorama extraordinario. Sí, doctora Sevilla. Si me da permiso de agregar Claro, un poquito más seguro. Para cerrar mi participación, recordemos que el diagnóstico oportuno, independientemente de que sea linfedema, el diagnóstico oportuno de cualquier patología e inicio, por supuesto, inmediato, aumentará la probabilidad de evitar complicaciones. En el caso de un linfedema, como ya lo mencionábamos, un linfedema avanzado no solamente es una cuestión estética, sino que también puede llevar a la extremidad afectada hacia una incapacidad totalmente funcional, afectando e impactando en la calidad de vida de los pacientes. Exactamente. Ese es el punto importante también, en que el equipo de salud esté consciente de su necesidad y su participación para que se puedan canalizar los pacientes y toman en cuenta que existe este servicio y que este es un recurso tan importante como el resto de la atención de los pacientes. Pues a mí me ha dejado un muy buen sabor de boca, de verdad una presentación muy clara, muy extensa, de la importancia, ha hecho conciencia de que es necesario que se atiendan estos pacientes de esta manera, y quiero felicitarlas por su presentación y por la labor que hacen con estos pacientes. Y pues tenemos un reconocimiento que le pediría a Rolando lo presentara para la doctora Sevillo y para la licenciada Prior. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Es un placer. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la participación, Vero. Doctor, con todo gusto. Gracias. Y también quiero extender una invitación al simposio sobre el linfedema que está programado para el día 3 de octubre, de septiembre, perdón, en la sede del Hotel Holiday Inn Centro. Y esto surge por la relevancia que ha tenido en la atención a los pacientes con linfedema. Y este simposio estará plenamente presentado y extendido para tocar sus causas, su fisiopatogenia, su atención, su frecuencia y resultados con justamente la rehabilitación que se les otorga a los pacientes. Quedan invitados, los informes e inscripciones lo pueden hacer con nuestro apoyo Renata Domingo Hernández del Cancer Center a estos teléfonos y ese correo para que se puedan inscribir y, de ser posible, nos veamos ahí. Seguramente será un simposio que dejará mucho, sembrará inquietudes y conocimientos para todos aquellos que tengan interés e importancia para el tema. Así que pues con esto quiero cerrar y agradecerles mucho su participación y su presencia. Y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.